Muy buenos días, tardes, noches, estudiantes de tercer grado de secundaria. El día de hoy, ya empezando el tercer bimestre, vamos a trabajar la parte de estática, que está dividido en dos, ¿no? Entonces vamos a ver la primera parte de estática, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿qué es esto de estática, profesor? Para los que es un tema nuevo, entonces vamos a ir analizando, pues, ya poco a poco. Dice lo siguiente: introducción. Desde hace mucho tiempo el conocimiento de la estática es muy importante en la vida cotidiana. Esto se hace notorio en la construcción de casas, edificios, puente, etc. ¿Por qué? Porque todo ello tiene que estar, como su mismo nombre lo dice, estático, ¿correcto? Tiene que estar estático. Dice nuevamente, es muy notorio, se hace notorio en la construcción de casas, edificios, puentes, etc. Asimismo, en el diseño de instrumentos como palancas, balanzas, dinamómetros, etc. En la construcción como palancas, balanzas, dinamómetros. ¿Por qué? Porque gracias a ellos vamos a mover ciertas cosas con el objeto de que se vuelvan estables. ¿Correcto? Observa acá. Estas son columnas que están sosteniendo un techo inmenso, ¿no? Esa es una obra de arte de la construcción en San Petersburgo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos al concepto en sí. Dice, la estática es una rama de la física que tiene la finalidad de analizar las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema con la condición de mantenerlo en equilibrio. Nuevamente dice, tiene la finalidad de analizar las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas, o sea que hay varias fuerzas, ¿no?, que actúan sobre un cuerpo. O sea, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que vamos a analizar, ¿ya? O un sistema, ¿no?, con la condición de mantenerlo en equilibrio. O sea, ese cuerpo vamos a ver cómo se hace para mantener en equilibrio, cómo es que las fuerzas que están a su alrededor deben actuar para que se mantengan en equilibrio. ¿Correcto? Ya. En primer lugar, de todo esto vamos a ir analizando poco a poco. Primero, ¿a qué llamamos interacción?, dice. Para entender este concepto, analicemos el siguiente caso. Se lanza una pelota para que golpee el bloque en reposo. Mira, el bloque está en reposo, no se mueve, está quietecito, lanzamos la pelota, choca. La esfera impacta en el bloque, ha habido un impacto. Luego del golpe, el bloque que se encontraba en reposo adquiere movimiento. Este bloque que estaba en movimiento, que estaba estático, ¿no?, que estaba en reposo, al chocar obtuvo movimiento. Mientras que el movimiento de la pelota es frenado, el bloque avanza un poco, ¿verdad? Ya. Mira, ha ocurrido algo. Ha habido una fuerza que ha hecho que la esfera se detenga o que rebote, y ha habido otra fuerza que ha hecho que el bloque se deslice hacia la derecha. A estas fuerzas, a este proceder entre uno y otro cuerpo, se le conoce como interacción. ¿Correcto? Dice. De esto podemos deducir que cuando un cuerpo actúa sobre otro, puede modificarse su estado mecánico. Esta acción mutua entre dos cuerpos se denomina interacción. ¿Correcto? Esa acción mutua, ¿no? Esa reacción que hay entre los dos cuerpos cuando están en contacto se llama interacción. Ahora, la interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo, así como entre cuerpos separados. ¿Ya? ¿Y cómo sería entre cuerpos separados, profesor? Por ejemplo, la Tierra y el Sol no están juntos, ¿verdad? Están separados por una gran distancia. Sin embargo, hay una interacción entre los dos. Interacción magnética. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es una fuerza? Veamos, dice, del ejemplo anterior, si queremos saber con qué intensidad interactúan los cuerpos, entonces usamos una magnitud física vectorial denominada fuerza. ¿Con qué intensidad interactuaron? Ya, esa es la fuerza. Esa intensidad que tú vas a determinar se llama fuerza.
Entonces, la fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional el newton, o sea, con la letra N mayúscula. Acuérdate que las fuerzas se representan con la letra F mayúscula y su unidad de medida es la N de newton. Entonces, existen varias fuerzas usuales, las cuales nosotros vamos a analizar, ¿correcto? La primera de ellas es la fuerza de gravedad o peso. Mucha gente se equivoca al decir que por ejemplo, te preguntan, ¿no? Oye, ¿cuánto es tu peso? Yo estoy pesando 50 kilos. Eso es totalmente erróneo, porque el peso no se mide en kilogramos, porque el peso es una fuerza. La fuerza de gravedad o peso es lo mismo, y hemos dicho que todo tipo de fuerza se mide en newtons, así que no se mide en kilogramos. Profe, entonces mi peso es 50 newtons, tampoco, porque estos tienen una manera de calcularse, ¿correcto? Y lo vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Dice, llamada también fuerza gravitacional, es aquella con la cual se atraen dos cuerpos en el universo. Esto se debe a la interacción gravitatoria entre los cuerpos y la Tierra, por ejemplo. La Tierra atrae con una fuerza de gravedad a todos los cuerpos que están en su inmediación, ¿verdad? Por ejemplo, dice, si soltamos una piedra, notaremos que ésta cae dirigiéndose hacia la Tierra. De esto deducimos que la Tierra atrae a la piedra, lo jala hacia su centro, ejerciéndose una fuerza a la que llamaremos fuerza de gravedad. Entonces, si siempre la atrae hacia el centro de la Tierra, en otras palabras, la fuerza de gravedad siempre va a apuntar fuerza de gravedad hacia abajo. La fuerza de gravedad nunca apunta hacia la izquierda, hacia la derecha, inclinadito para la izquierda, inclinadito para la derecha, hacia arriba, nunca. ¿Por qué? Porque si apuntase para un costadito, todos nos estaríamos yendo hacia el costado, ¿verdad? Si apuntásemos para la derecha, apuntase para la derecha, todos nos iríamos hacia la derecha. Si apuntase para arriba, es como si la Tierra nos estaría expulsando del planeta. Pero eso no sucede. La fuerza de gravedad siempre apunta hacia abajo. Cuando tú tengas que graficar o dibujar la flechita de la fuerza de gravedad, acuérdate que siempre se apunta hacia abajo. Así tú estés analizando, por ejemplo, en un plano inclinado. Por ejemplo, aquí está horizontal, ¿verdad? Supongamos que está inclinado. La fuerza de gravedad tú no la vas a dibujar hacia, o sea, inclinada. No. Siempre va hacia abajo, siempre hacia abajo. ¿Correcto? A ver, dice, cuando el cuerpo está aproximado a la superficie terrestre, el valor de la fuerza de gravedad se calcula así. La fuerza de gravedad, mira, acá está cómo se calcula la fuerza de gravedad o peso, como la masa multiplicado por la gravedad. La masa es la que se mide en kilogramos, ¿correcto? Y G, acá es G, perdón, ya la letra G. No es la letra G. La G, que está aquí, viene a ser la aceleración de la gravedad que se mide en metros por segundo cuadrado, que vale 9,8, pero para nuestros fines prácticos para desarrollo lo vamos a redondear a 10, ¿correcto? O sea, por ejemplo, si tú tienes una masa de 50 kilogramos, así se debe llamar. Muchas personas, vuelvo a repetir, confunden masa con peso, ¿verdad? ¿Ya? Y no es lo mismo. Tu masa es 50 kilogramos. ¿Tu peso cuánto sería? 50 por 10, 500, ¿pero qué? 500 newtons, porque el peso es una fuerza. 50 por 10, 500 newtons es mi peso. ¿Correcto? Ahora, no vayas a intentar cambiar a toda la sociedad, porque toda la sociedad habla mal, pues no. Lo primero que van a hacer es burlarse de ti, por más que tú sepas la verdad. Correcto, sepas las cosas correctas. Lamentablemente las personas ignorantes lo primero que hacen es burlarse. Muy pocas personas te van a decir, a ver, explícame cómo es eso. O sea, ¿ya? Entonces, la fuerza de gravedad se grafica vertical y hacia abajo, en un punto llamado centro de gravedad, el cual para cuerpos homogéneos coincide en su centro geométrico. ¿Correcto? Ya. Pero eso ya es solamente para graficar, ¿no? Del centro hacia abajo. Listo, fuerza de gravedad. Otra fuerza que existe es la fuerza de tensión. Se manifiesta en las cuerdas, usadas para colgar o suspender cuerpos en el aire, para jalar cuerpos, etc. Por ejemplo, acá del techo está suspendido un bloque. En esa cuerda existe una fuerza de tensión.
¿correcto? O sea, la cuerda se tensa para que este cuerpo no pueda caer, ¿correcto? O sea que aquí la fuerza de gravedad trata de jalarlo, pero la cuerda impide que caiga. Esa fuerza que impide que caiga se llama fuerza de tensión. La fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda sobre la que actúa. Para una cuerda ideal de masa despreciable, el módulo de la tensión es el mismo en cualquier punto de la cuerda. O sea, en todas partes de la cuerda la tensión es la misma. ¿Ya? Fuerza normal. ¿Qué cosa es la fuerza normal? Dice, llamada también fuerza de contacto. Es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que haya contacto entre dos superficies. El bloque con el piso están en contacto, sí existe una fuerza normal. El bloque con el piso están en contacto, sí existe una fuerza normal. El bloque con esta superficie esférica están en contacto, sí, entonces existe una fuerza normal. ¿Correcto? La línea de acción de esta fuerza es perpendicular a las superficies de contacto. Recuerda geometría. ¿Qué significa perpendicular? Que va a formar 90 grados con la superficie de contacto. ¿Con quién está en contacto? Con el piso. Entonces la fuerza normal va a formar 90 grados. Por eso se le ha puesto aquí el cuadradito chiquito. 90 grados. Así va a apuntar. Si aquí está inclinado, la superficie está inclinada, la fuerza normal va a formar 90 grados. 90 grados. La fuerza normal no se apunta hacia abajo, por si acaso. La fuerza normal apunta siempre hacia el bloque que estamos analizando, hacia el cuerpo que estamos analizando, pero formando 90 grados con la superficie. ¿Te das cuenta? Formando 90 grados con la superficie. Esa es la fuerza normal. Ahora, la fuerza elástica. Es una fuerza interna que se manifiesta en un cuerpo elástico, puede ser un resorte, ligas, cuando es deformado por estiramiento o compresión. Por ejemplo, suspendemos un bloque de un resorte, mira. Acá está el resorte y lo suspendemos el bloque. ¿Qué va a suceder con el resorte en su estado normal? El bloque, ¿qué va a hacer? Lo va a jalar, ¿no? Lo va a estirar. Correcto. Pero si nosotros aplicamos una fuerza hacia arriba, entonces lo va a comprimir. Correcto. A esa fuerza se le conoce como fuerza elástica. Entonces va a haber una deformidad. Y va a haber una fuerza, obviamente. Correcto, va a haber una deformidad, una cantidad la cual se deforma. Correcto. Entonces, mira para acá. Experimentalmente se demostró que a mayor X, mayor fuerza de estiramiento. ¿Qué cosa era X? La cantidad, la distancia que se deforma el resorte. O sea, a mayor estiramiento, mayor fuerza elástica. A menor estiramiento, menor fuerza elástica. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza elástica dividido entre la distancia que se estira o se comprime es una constante denominada con la letra K, o sea, constante elástica del resorte. Acá está, constante elástica del resorte, que se mide en newtons por metro o en newtons por centímetro. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza elástica se calcula como la constante de elasticidad multiplicado por la distancia que se ha deformado. ¿Correcto? La constante elástica multiplicado por la elongación del resorte o la distancia que se ha deformado. Nota, dice, el valor de K depende del material del resorte y de su longitud natural. Así que este dato normalmente te lo van a dar en el ejercicio, ¿no? Al menos que te den los otros dos datos y te pidan calcularlo, pero ¿no? Entonces ahí sí lo puedes calcular. Ya. Pasamos a la parte del diagrama de cuerpo libre, llamado también diagrama de fuerzas. Es aquel donde se grafica todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Para efectuar un diagrama de cuerpo libre debemos tener en cuenta lo siguiente. Mira, porque este diagrama de cuerpo libre te va a permitir entender las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y cómo las vas a analizar para desarrollar el problema. Mira, primero tienes que aislar el cuerpo del sistema. O sea, imaginarte que está solo, pero dándote cuenta todas las fuerzas que intervienen. Graficar la fuerza de gravedad. En todos los casos va a intervenir la fuerza de gravedad. Tercero, si el cuerpo está suspendido de cuerdas, graficas la tensión. Si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, graficas la fuerza normal para cada punto de contacto.
O sea que si el cuerpo está en contacto con en 3 puntos, o sea, en 3 superficies, 3 puntos, habrá 3 normales. Si son con dos puntos de contacto, habrán 2 normales, ¿correcto? Quinto, si el cuerpo está en equilibrio y solamente actúan 3 fuerzas, estas deben ser concurrentes necesariamente. O sea, si hay 3 fuerzas, ¿no? Y dice acá bien claro que el cuerpo está en equilibrio, ¿ya? ¿Eso que quiere decir? Que las 3 fuerzas van a formar un triángulo cerrado, ¿ya? Ejemplo, dice, efectúa el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Mira, la esfera está colgada mediante una cuerda de una pared y aparte que la misma esfera está tocando la pared. Primer lugar, existe una fuerza de gravedad, siempre vertical hacia abajo, ¿eh? Existe una tensión, dice la tensión tiene la misma dirección de la cuerda. Aquí está la fuerza de tensión. Y la fuerza normal se va a graficar hacia el objeto, no hacia la esfera en este caso, pero formando 90 grados con la superficie. Si la superficie es vertical, ¿quién forma 90 grados? Una línea horizontal. Entonces la flecha de la fuerza normal va a ir apuntando hacia el cuerpo, pero formando esos 90 grados. ¿Correcto? Ya está, las 3 fuerzas que intervienen. Ahora, ¿qué cosa es el equilibrio? Hablamos de equilibrio a cada rato, pero todavía no les he explicado qué es, ¿no? Ya, para que entiendan, dice. Equilibrio de traslación es cuando un cuerpo se encuentra en reposo o moviéndose con velocidad constante, o sea, haciendo un MRU, es decir, sin aceleración. Equilibrio estático, su velocidad de 0 está quietecito. Equilibrio cinético, se está moviendo pero con velocidad constante, o sea, sin cambiar su velocidad, no hay aceleración. En estos dos casos se encuentra en equilibrio. Equilibrio estático cuando no está quietecito, no se mueve el cuerpo. Cinético cuando se está moviendo pero sin aceleración. Primera condición de equilibrio. Mira, ya sabes que existen 2 tipos de equilibrio. Por ejemplo, aquí está en equilibrio estático la esfera, ¿verdad? No se mueve. ¿Correcto? Ya. Primera condición de equilibrio. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación y sobre él actúa un conjunto de fuerzas, se cumplirá lo siguiente, que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas. Pero para que esté en equilibrio, esa sumatoria de fuerzas siempre tiene que ser igual a 0. O sea que la fuerza resultante tiene que ser 0. De lo contrario, habría una fuerza que lo hace mover. Y si existe una fuerza que lo hace mover, existe una aceleración, por lo tanto no está en equilibrio. Para que esté en equilibrio sí o sí, la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante tiene que darte 0. ¿Correcto? Forma práctica. Decimos que la sumatoria de fuerzas que van para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van para la izquierda. Son iguales, se van a anular, resultante 0. Sumatoria de fuerzas que va hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Si son iguales y como están opuestas, su resultante es 0. Aplicación de la primera condición de equilibrio. Mira, si se tiene un cuerpo en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo deben formar un polígono cerrado. En el caso particular que actúen solamente 3 fuerzas sobre un cuerpo, estas fuerzas deben formar un triángulo cerrado. Ejemplo demostrativo. Acá mira, acá existe un ángulo teta inclusive. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Peso o fuerza de gravedad, fuerza normal, tensión, y ellos 3 lo podemos colocar en un triángulo, ¿verdad? Mira, acá no, 1 para acá, 2 y el de aquí cierra y forma el triángulo. ¿Correcto? Luego, por condición, sabemos que la fuerza resultante va a ser igual a 0. De esta ecuación se puede establecer vectorialmente las 3 fuerzas, que las 3 fuerzas deben formar una figura o un polígono cerrado. Aquí está, mira, la tensión, la normal y el peso o la fuerza de gravedad. 90 grados y el ángulo teta. ¿Correcto? Ya. Ahora, si el ángulo teta es un ángulo conocido o un ángulo pitagórico, al toque lo determinas con el teorema de Pitágoras, porque aquí la vertical con la horizontal, que es la fuerza normal, te va a formar 90 grados, bueno, porque son perpendiculares. Y ya tienes un triángulo rectángulo con el cual puedes trabajar fácilmente. ¿Ya? Los ejercicios de trabajando en clase, el desarrollo lo voy a colgar luego de la clase virtual. Muy bien chicos, nos vemos hasta ahí. Bye bye.